Como tal vez sepas, el ex doble campeón de la UFC, Henry Cejudo, se retiró de la función UFC 292, en la que iba a enfrentar a Marlon Chito Vera el próximo 19 de agosto en Boston, debido a una lesión en el hombro, un desgarre parcial. Este video va de qué puede venir para ambos peleadores. Soy José y esto es Fans Combat. Cejudo hizo el anuncio en su cuenta de Twitter así como en su canal de YouTube, donde explicó que su lesión requiere rehabilitación y el tiempo estimado de recuperación será de 6 a 8 semanas y que evitará el quirófano con un tratamiento con células madres. Siguiendo con la línea del campeón Sterling, quien hizo lo mismo hace un par de meses atrás. Lo que no sabemos es si va a venir a Medellín. Cejudo ya se reparó una lesión similar en el hombro izquierdo. De momento no queda claro si Chito queda en la cartelera. Es posible, ya que hay un margen de tiempo aceptable para conseguir un reemplazo, pero lo que no creo es que sea con un peleador que le aporte algo al Chito. De eso hablaremos más adelante. Si te está gustando el video, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Muchas gracias por el apoyo. En cuanto a Henry Cejudo, ¿qué pasará con su futuro? Es un hecho que está en la recta final de su carrera con sus 36 años. Le pasará igual que a TJ Dillashaw, a quien las lesiones lo apartaron de su sueño de recuperar el título de las 135 libras. De momento no es el plan, pero por su edad, después de 2 años de retiro y con el espíritu competitivo que lo caracteriza, si no está al 100% y sintiéndose en capacidad de competir por el título, lo más seguro es que se retire. De hecho, después de su última pelea, que fue la primera después de su regreso, al no ganar, consideró retirarse por segunda vez. Como él dijo al final del combate, si no fui capaz de ganarle a Sterling, ¿dónde quedo? Si no soy el primero, me siento como el último. Cejudo terminó con una apretada derrota ante el campeón de peso gallo Aljamain Sterling en el UFC 288 el mes pasado. Por el momento reiteró su intención de seguir peleando. También dijo que quiere una pelea contra el también contendiente de peso gallo Merab Dvalishvili, que era la pelea que quería originalmente, pero que no se pactó porque Merab se está recuperando de una lesión. Ahora sí viene lo chido. Incluso bromeó con la posibilidad de enfrentar a su ex compañero de sparring y ex amigo Brandon Moreno, quien es el actual campeón del peso mosca de UFC. Sabemos que Brandon Moreno también está interesado en el duelo y la fanaticada ha respondido favorablemente. Repito, de Cejudo, a sus 36 años, con sus logros y personalidad competitiva, no podemos esperar muchos combates. Con marca de 16 victorias y 3 derrotas, regresó para pelear contra Sterling luego de 2 años y medio de retiro. A lo largo de su carrera ha sido campeón de peso mosca y peso gallo. En el 2019 se convirtió en el cuarto campeón multidivisional simultáneo en la historia del UFC. ¿Cuál creen ustedes que será el siguiente paso en la carrera de Henry Cejudo? Déjenme sus comentarios que como siempre los estaré leyendo. Del otro lado tenemos a un Chito Vera que se quedó sin rival. Aunque le cayó mal la noticia, no le sorprendió. El peleador de peso gallo había manifestado días antes que no estaba seguro de que su duelo contra Henry Cejudo fuera a hacerse realidad. Parece que su campamento ya manejaba cierta información. Eso sí, el ecuatoriano dejó claro que quiere aprovechar la fecha del 19 de agosto. No quiere perder su campamento ni dejar de facturar. Lo que sí es un hecho es que un rival de la talla de Cejudo no lo van a encontrar para esa fecha. Se sabía que Cejudo era una pelea de alto riesgo, pero también con una recompensa muy alta. Una victoria sobre Cejudo hubiera colocado a Chito en carrera por el título nuevamente. No hay otro rival que le permita hacer eso. Chito, además de aprovechar la fecha del 19 de agosto, pidió un rival, Petr Yan. Después de Cejudo es la mejor opción, pero es casi imposible que el ruso acepte esa pelea para el 19 de agosto. Petr Yan querrá un campamento completo para ese o cualquier combate. El ruso está en el precipicio. Viene de 3 derrotas consecutivas contra Sterling, O'Malley y Dvalishvili. Necesita con urgencia volver a recuperar terreno. Así que Petr Yan para el UFC 292 no lo creo. Tendrá que ser una cosa o la otra.
el UFC 292 con otro rival o Peter Yan para otra fecha. ¿Cuál creen ustedes que será el siguiente paso en la carrera de Chito Vera? Déjenme sus opiniones en los comentarios que como siempre los estaré leyendo. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Muchas gracias por el apoyo.